La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo es Dios y cómo no es. Sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios no sería mejor que la opinión del hombre, la cual por sí misma es a menudo incorrecta en la comprensión de Dios. Decir que es importante para nosotros tratar de entender cómo es Dios es como una gran subestimación. El descuidarlo, probablemente va a ocasionar que nos preparemos, persigamos y adoremos dioses ajenos, lo cual es contrario a su voluntad. Solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado, puede ser dado a conocer. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz, queriendo decir que Él mismo nos revela la información de sí mismo. Asimismo lo confirma el libro del apóstol Santiago en su capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La realidad de que Dios ha revelado conocimiento de sí mismo no debería ser ignorada. La creación, la Biblia, y el Verbo hecho carne, Jesucristo, van a ayudarnos a conocer cómo es Dios. Comencemos a entender que Dios es nuestro Creador y que somos una parte de su creación. Dios dijo que el hombre fue creado a su imagen. El hombre está sobre el resto de la creación y le fue dado dominio sobre ella. La creación fue estropeada por la caída, no obstante, brinda un destello de sus obras. Al considerar la inmensidad de la creación, la complejidad, la belleza y el orden, podemos tener una sensación de la grandeza de Dios. La lectura de algunos de los nombres de Dios puede ser de ayuda en nuestra búsqueda de cómo es Dios. Veamos los siguientes. Número 1. Elohim, el fuerte, divino. El significado básico del nombre Elohim es el de fuerza o poder de acción. Elohim es el Dios infinito y todopoderoso que demuestra con sus obras que es el creador, sustentador y juez supremo del mundo. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo, Elohim, prueba la mente y el corazón. Número 2. Adonai, Señor, indicando una relación maestro, siervo. La palabra Adonai es simplemente la palabra para Señor. Señor se define en español como alguien o algo que tiene poder, autoridad o influencia, un maestro o gobernante. En 1 Samuel 24:8, 26 horas y 17 minutos y 29:8, David se refiere a Saúl como mi señor el rey, y usa el término Adonai. Del mismo modo, Abner se refiere a David de la misma manera en 2 Samuel 3:21, y esto se encuentra a lo largo del libro de 2 Samuel como una referencia a David. El término también se utiliza para otros reyes. Algunos de los seguidores de Eliseo usan el término Adonai para referirse a Eliseo en 2 Reyes 2:19. Como se puede ver por su uso en todo el Antiguo Testamento, Adonai es simplemente un término de respeto que está en consonancia con la definición y uso de la palabra Señor. Número 3. El Elión, el Altísimo, el más fuerte, Melquisedec, el rey de Salem, Jerusalem, y sacerdote del Dios Altísimo, se refirió en 2 oportunidades a Dios como el Elión, como bendijo a Abraham. Aparentemente, Melquisedec era cananeo, pues vivía entre ellos como uno de sus reyes, y no parece haber conocido a Dios como Elohim, el Dios del pacto, ni a Yahvé, el Señor de justicia, ni a El Shaddai, Dios dador de bendiciones. Melquisedec conoció a El Elión, el Dios Altísimo. Cuando este nombre aparece en las Escrituras nos muestra su relación con toda la creación, indicando que Dios está por encima de todo lo que ha sido creado. El Elión es el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Número 4. El Roy, el fuerte que ve, conocido también como Yahvé Ra. Jesús es el buen pastor que puso su vida por todas las personas. Un nombre de Dios que está relacionado con su amor, misericordia y cuidado hacia su pueblo. Salmo 23:1. El trato que Dios siempre quiso tener con su pueblo fue el mismo que un pastor con su rebaño, pero el pueblo de Israel no quiso aceptar ese trato, siempre se rebeló contra la voluntad del buen pastor. Dios siempre ha querido pastorear a su pueblo. Salmo 28:9. La analogía de Dios como pastor nos hace ver el gran cuidado que Dios tiene por su pueblo y el carácter apacible que tiene para guiarlas.
Número 5. El Shaddai, Todopoderoso Dios. El nombre de El Shaddai aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 17:1, cuando Abraham recibió la promesa de Dios que tendría muchos descendientes. Algunos eruditos sugieren que Shaddai se refiere al poder de Dios manifestado en su juicio. Otros proponen que el Shaddai significa Dios de las montañas. Dios se refiere a sí mismo como El Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham. El Shaddai es el tercer nombre por el cual se revela Dios en la Biblia. La palabra le indica fuerza, poder y omnipotencia. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho, en otras palabras, uno que nutre, suple y satisface. Uniendo el significado de las dos palabras que componen este nombre tenemos, el poderoso que nutre, suple y satisface. El Shaddai es el Dios omnipotente en generosidades. La omnipotencia de Dios es de pecho, es decir, de amor generoso que se derrama a otros. El Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida en abundancia. En algunas ocasiones el Shaddai permite que seamos probados y afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más de Él y de sus bendiciones. Esto es lo que sucedió con Job, Ruth. Número 6. El Olam, Dios eterno. Este nombre es traducido en nuestras Biblias como Dios eterno, aunque podría ser traducido como Dios de los siglos o de las generaciones. El Olam lo encontramos por primera vez en Génesis 21:33. El Olam nos muestra que Dios es el Dios de los tiempos, todo lo que pasa está bajo el control de Dios. A lo largo de toda la historia de la humanidad el Olam se ha manifestado y ha revelado sus propósitos al hombre, su máxima revelación y manifestación la encontramos en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1-2 Jesucristo posee atributos eternos. Él es el mismo ayer, y hoy y para siempre, Hebreos 13:8. Él obtuvo para nosotros la redención eterna, Hebreos 9:12. Número 7. Yahvé, Señor yo soy, lo cual significa el Dios eterno, que existe independientemente de cualquier otro ser. Nombre de Dios revelado a Moisés. También se lo denomina tetragrama, 4 letras. Aparece alrededor de 6.800 veces. En las versiones españolas de la Biblia se traduce, Jehová, o Señor. En este último caso se debe a que se convirtió en práctica común que los judíos dijeran, Señor, Adonai, en vez de pronunciar el nombre YHWH, YHVH. Todas las denominaciones modernas del judaísmo enseñan que está prohibido pronunciar las 4 letras del nombre de Dios, YHWH, excepto por el sumo sacerdote en el templo. Puesto que el templo de Jerusalén ya no existe, nunca se pronuncia este nombre en rituales religiosos por judíos. Los judíos ortodoxos y conservadores no lo pronuncian nunca por ningún motivo. Algunos judíos no ortodoxos, pero religiosos, están dispuestos a pronunciarlo, pero solo para propósitos educativos, y nunca en conversaciones casuales o durante la plegaria. En vez de pronunciar YHWH durante la plegaria, los judíos dicen Adonai. Otros atributos de Dios que conocemos y escuchamos en nuestro diario vivir son, Dios es eterno, lo cual significa que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. Él es inmortal, infinito. Dios es inmutable, lo cual significa que es inalterable, es decir que Dios es absolutamente digno de confianza y fidedigno. Dios es incomparable, lo cual significa que no hay nadie como Él en obras o existencia, es inigualable y perfecto. Dios es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite, no se lo puede llegar a conocer por completo, es insondable. Dios es imparcial, lo cual significa que no hace distinción de personas en el sentido de mostrar favoritismo. Dios es omnipotente, lo cual significa que es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que le agrada, pero sus acciones siempre estarán de acuerdo con el resto de su carácter. Dios es omnipresente, lo cual significa que siempre está presente, en todas partes.
Dios es omnisciente, lo cual significa que conoce el pasado, presente y futuro, aun lo que estamos pensando en cualquier momento, puesto que conoce todo, su justicia siempre será administrada imparcialmente. Dios es uno, lo cual significa que no solo no hay otro, sino que también es el único en poder suplir las necesidades más profundas y anhelos de nuestros corazones. Solo Él es digno de nuestra adoración y devoción. Dios es justo, lo cual significa que no puede y no va a pasar por alto la maldad, es debido a su rectitud y justicia, que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él para que de esta manera fuéramos perdonados. Dios es soberano, lo cual significa que es supremo. Toda su creación junta no puede impedir sus propósitos. Dios es espíritu, lo cual significa que es invisible. Dios es una Trinidad, lo cual significa que es tres en uno, el mismo en sustancia, poder y gloria por igual. Dios es verdad, lo cual significa que está de acuerdo con todo lo que es, Él va a permanecer incorruptible y no puede mentir. Dios es santo, lo cual significa que está separado de toda corrupción moral y es hostil a ella. Dios ve todo el mal y esto lo enfada. Dios es referido como un fuego consumidor. Dios es clemente, esto incluiría su bondad, benevolencia, misericordia y amor, las cuales son palabras que dan tintes de significado a su bondad. Si no fuera por la gracia de Dios, su santidad nos excluiría de su presencia. Afortunadamente este no es el caso, porque Él desea conocernos a cada uno personalmente. Ya que Dios es un ser infinito, ningún ser humano puede responder plenamente esta pregunta del tamaño de Dios, pero a través de la palabra de Dios, podemos entender mucho acerca de quién es Dios y cómo es Él. Que todos continuemos buscándole de todo corazón. Si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video. Salom.